Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenido al encuentro síncrono número 2 de la unidad curricular Sociología de la Comunicación. Quien les habla, su tutor influencer, Antonio Tacobacero. Este núcleo temático lleva como nombre los fenómenos de la cultura y la comunicación en la sociedad, y en el mismo estudiaremos las diferentes corrientes teóricas sociológicas que tuvieron cierto impacto e incidencia en los estudios de la comunicación o la comunicología. Para ello, yo les voy a explicar cuál es una corriente teórica sociológica, y vamos a ir desglosando sus postulados teóricos, sus postulados metodológicos, el objeto de estudio y quiénes fueron sus fundadores, para que luego ustedes puedan guiarse de cómo rellenar el cuadro comparativo, que es la actividad sumativa número 2 durante este trimestre, ¿no? El interaccionismo simbólico, el interaccionismo simbólico fue una corriente teórica fundada por el sociólogo norteamericano George Smith en el año 1934. Sin embargo, el que le coloca el nombre de interaccionismo simbólico fue Herbert Blumer, quien era estudiante de George Smith y es el que se encarga de recopilar, ¿no?, las conferencias, las clases de su profesor, ¿no? Luego, en el año 1960 y 1970, Erving Goffman, un sociólogo canadiense, se encarga de darle continuidad al interaccionismo simbólico y hacen trabajos sobre todo relacionados con la microsociología, ¿no? Esta corriente teórica destaca la naturaleza simbólica de la vida social y toma la comunicación como un fundamento de la interacción social, ya que la comunicación es el mecanismo, ¿no?, que ha hecho posible la existencia de lo que nosotros llamamos sociedad, ¿no? En vista de que los seres humanos no viven aislados, sino que forman parte de grupos y en interacción permanente con otras personas. Nadie escapa a esa interacción, ¿no? No somos seres que podemos vivir en una cueva aislados, ¿no? Y esa interacción implica el establecimiento, ¿no?, de reglas, normas y dinámicas compartidas. Porque precisamente en la interacción social, cada actor intenta adaptarse al comportamiento y las expectativas del otro, ¿no? Entonces, esta corriente fue desarrollada principalmente por la Escuela de Sociología y Antropología de la Universidad de Chicago. La Universidad de Chicago se funda en el año 1892, gracias a la participación económica de John Rockefeller, quien era un empresario y magnate de la industria petrolera, y destinó parte de su dinero a que se realizaran muchas investigaciones en esta universidad. Y esto tiene una razón de ser, porque para el año 1900 en los Estados Unidos había tres principales ciudades, ¿no? Nueva York, Filadelfia y Chicago. Chicago era la tercera ciudad más poblada de los Estados Unidos para aquel entonces, y había una serie de problemas, ¿no? Porque esta ciudad se convirtió rápidamente en una ciudad industrial en donde se desarrolló un capitalismo salvaje y era el paradigma de la ciudad moderna, ¿no? Empezaron a llegar inmigrantes de todas las partes del mundo por la explosión de la Primera Guerra Mundial en el año 1914, y en la ciudad empiezan a surgir muchos problemas, ¿no? Como las tensiones raciales entre los grupos de inmigrantes, el crimen organizado, las bandas organizadas, ¿no? Las transformaciones sociales que se experimentaban en la ciudad. Hubo un alto crecimiento demográfico, ¿no? De hecho, en esa ciudad se produjo la primera huelga obrera y manifestaciones, un 1 de mayo de 1886, que derivó a el día o la conmemoración del Día del Trabajador, ¿no?
Entonces, esta Universidad de Chicago utiliza básicamente la ciudad como un objeto y terreno de investigación, es decir, como un laboratorio social, tomando la ciudad como objeto para poder comprender e interpretar lo que se estaba viviendo allí, ¿no? Para ello, el interaccionismo simbólico debe tener un objeto de estudio. El objeto de estudio es lo que se investiga o el fenómeno social estudiado, ¿no? Cualquier científico que vaya a realizar una investigación tiene un objeto de estudio, ¿no? En el caso del interaccionismo simbólico, ellos toman como eje básico de análisis a la interacción de los individuos y los grupos sociales, tomando en cuenta el mundo de los símbolos dentro del cual actúan los sujetos, ¿no? Y aquí los símbolos desempeñan un papel fundamental, ¿no? Porque los símbolos, el hombre es un animal simbólico, según un filósofo llamado Ernest Cassirer, y esto significa que todas las manifestaciones culturales humanas, ¿no? Llámese la ciencia, el arte, la religión y la política, se encuentran dentro de un entramado de simbolización, ¿no? Porque para este filósofo, gracias a los símbolos, el hombre puede comprender el mundo. Y los símbolos forman la base de la cultura, pero también de nuestra propia psicología, ¿no? Entonces, ellos toman como objeto de estudio, o sea, la unidad básica de análisis de la interaccionismo simbólico, son las interacciones sociales que están mediadas por el uso de símbolos y significados de interpretaciones o de los significados que les aportamos a las conductas de los otros. Entonces, los símbolos son esa base de la comunicación, son esos componentes imprescindibles que hacen posible la formación de cualquier acto comunicativo, ¿no? Básicamente, ese es el objeto de estudio del interaccionismo simbólico, ¿no? Para ello, el interaccionismo simbólico empleó como metodología. Aquí tenemos que hacer hincapié que la metodología son las técnicas o procedimientos que utilizamos para realizar una investigación científica, ¿no? En ese camino, ese modelo que le va a permitir a los investigadores poder estudiar un fenómeno, ¿no? De dónde va a recabar los datos. En el caso del interaccionismo simbólico, ellos hicieron uso extendido de estudio de caso. El estudio de caso es una metodología cualitativa de análisis y observación de situaciones específicas con mucha profundidad. ¿Qué significa esto? Que el estudio de caso, además de ser una técnica de investigación utilizada por las ciencias sociales, también se utiliza en el campo del derecho, la psicología y la medicina, ¿no? Y básicamente el estudio de caso utiliza dos técnicas. Primero es una observación directa de los eventos, del evento que yo como investigador quiero conocer, quiero comprender y quiero interpretar. Y segundo, la entrevista con los individuos involucrados en dichos eventos, pero siempre tomando en cuenta el contexto, ¿no? El estudio de caso busca básicamente dar respuesta al cómo y el porqué de los asuntos contemporáneos, ¿no? Y es una metodología amplia utilizada en el campo de las ciencias sociales, ¿no? Es una metodología cualitativa, es decir, que no emplea números ni variables, sino que se basa en los datos descriptivos a partir de la expresión oral y escrita que los individuos no puedan suministrar, ¿no? El interaccionismo simbólico es una de las corrientes sociológicas propiamente estadounidenses, ¿no? Que marcó la historia de la sociología y la forma de hacer investigación en el campo de las ciencias sociales, porque estos investigadores utilizaron, ¿no? Historias de vida, utilizaron datos personales, el trabajo de campo sistemático, eh, datos personales como cartas personales, diarios personales, para recabar información y poder reconstruir e interpretar un fenómeno social dado como lo sería la inmigración, ¿no? Porque muchos inmigrantes llegaron a la ciudad de Chicago provenientes
de los países del este de Europa, inmigrantes en Japón, inmigrantes latinoamericanos, ¿no? Y esto condujo a una serie de problemas en la ciudad porque los grupos, ¿no? Deberían adaptarse al nuevo sistema social al cual iban a pertenecer, que en este caso era vivir en los Estados Unidos, ¿no? Es importante aclarar que también el interaccionismo simbólico con Terry Goffman desarrolla el concepto de ritual, ¿no? Y el ritual es sumamente importante porque el ritual forma parte de la vida cotidiana de todos los seres humanos y también es un complejo de símbolos, pues transmite información significativa a los otros, porque los rituales generalmente emplean símbolos, significados, ¿no? Cuando hablamos de rituales, por ejemplo, de transición, cuando una persona se casa, ¿no? La mujer utiliza un vestido blanco y eso tiene un significado, ¿no? Cuando se hace la primera comunión, eh, cuando una persona fallece, se utiliza ropa negra porque el negro tiene un determinado significado, ¿no? De luto o de duelo por el fallecimiento de esa persona o familiar, ¿no? Entonces, una vez explicado todo esto, que es el interaccionismo simbólico, nosotros vamos a llenar el siguiente cuadro comparativo. Como pueden ver, en el cuadro comparativo hay 6 corrientes teóricas sociológicas, ¿no? Y cada una de ellas está relacionada con los procesos de la comunicación. La primera de ellas es el estructural funcionalismo, que es una corriente teórica norteamericana, el interaccionismo simbólico, que es lo que les acabo de explicar por este encuentro síncrono, el constructivismo, la etnometodología, la antropología cultural y el modelo de Harold Laswell. En este cuadro ustedes van a rellenar aquí unos ítems que son los principios teóricos, ¿no? De cada corriente. O sea, los principios teóricos son como esos principales desarrollos teóricos que implementó, ¿no? O esas conceptualizaciones básicas que implementó cada corriente teórica. Los principios metodológicos es la metodología, ¿no? Esas técnicas, como le acabo de decir, o procedimientos que utilizaron los investigadores para poder abordar su objeto de estudio. El objeto de estudio es lo que se estudia o el fenómeno social que se analiza, ¿no? O que se desea conocer. Y por último, los principales exponentes. Aquí van a colocar quiénes fueron los autores o los fundadores de cada una de esas 6 corrientes teóricas sociológicas, ¿no? Luego que hagan ustedes este cuadro, que les puede abarcar, no hay límite de hojas que le pueda abarcar, si le abarcan 1, 3 hojas, no hay problema con eso, se lo puedo corregir. Eso sí, traten de rellenar cada ítem bien desarrollado, que no sea tan resumido, sino que desarrollen un poco de información. Y este cuadro va a ser, los criterios de evaluación del mismo van a ser los siguientes, ¿no? El contenido del cuadro va a tener un valor de 30 puntos. Todo esto lo podemos visualizar en la rúbrica interactiva. La presentación del cuadro tiene 20 puntos. La estructura del mismo, 10 puntos. Debe tener unas conclusiones. Estas conclusiones, como mínimo, tienen que ser 2 páginas o cuartillas. Conclusiones referentes a qué nos deja todas estas corrientes sociológicas al campo de la comunicación social, ¿no? ¿Qué aporte hicieron? No van a repetir la misma información del cuadro, ¿no? Son unas conclusiones que aborden de manera integral y cohesionada todas estas corrientes sociológicas, ¿no? La redacción del mismo son 10 puntos y por último las referencias bibliográficas en formato o según el rigor de las normas PUBA. Básicamente, esta es la actividad sumativa número 2, que tiene como fecha entrega para la semana 6. Bueno, espero que toda esta información les sea de valiosa ayuda para la realización de su actividad. Cualquier duda o interrogante que tengan, estaré disponible por foro de dudas o por mensajería privada y yo les estaré respondiendo a la brevedad posible.
Se despide de ustedes su tutor influencer, Antonio Tacoa Cero.